Hola, buenas tardes, bienvenidos a la masterclass que vamos a dictar en el día de hoy. Mi nombre es Ana María Galindo San Valentín, soy doctora en Ciencias Químicas y grado universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Además, obviamente, claro, de profesora en el máster de Prevención de Riesgos Laborales, ¿de acuerdo? Profesora de Bureau Veritas. A continuación les voy a mostrar, ¿no?, el índice sobre el tema del que vamos a hablar hoy, que es la importancia de unas medidas básicas de emergencia. En primer punto vamos a ver las obligaciones legales, es decir, vamos a ver el ámbito normativo, jurídico, general en el que se envuelve o por el que se está obligado, ¿no?, a cumplir con dicha normativa en medidas de emergencia. Para después, bueno, pues comentar las diferencias que existen entre un plan de emergencia y un plan de autoprotección, que suele ser normalmente dos términos, ¿no?, que suelen causar bastante confusión a la hora de elaborar un plan de emergencias, y por tanto vamos a definir, ¿no?, o vamos a conocer a qué se denomina o qué se entiende por documento de emergencias. Posteriormente vamos a dar cumplimiento a la normativa, ¿no?, a esa obligación legal según nuestro ámbito jurídico nacional, y vamos a hablar de la importancia de una gestión proporcional, ¿no?, a nuestra empresa. Vamos a hablar de los tipos de emergencia, de las obligaciones del empresario y por último ya vamos a hablar sobre el documento de emergencias y sus características principales. En el tema que nos ocupa hoy, la importancia de unas medidas básicas de emergencia, la pregunta que nos debemos plantear, ¿no?, es si estamos preparados para una situación de emergencia. Ojalá, ¿no?, todos respondiéramos un sí rotundo, ¿no? Todos deberíamos estar preparados para saber actuar ante cualquier tipo de emergencia o una posible situación de emergencia, ¿no?, que se nos presentase, no solamente en nuestro ámbito laboral, que es en el que vamos a hablar esta tarde, ¿no?, sino también en nuestro hogar, en nuestro ámbito social, etcétera. Bueno, por tanto, a lo largo de esta tarde, ¿no?, la idea es ver o conocer, no dar un listado exhaustivo, ¿no?, de las medidas de emergencia básicas en una empresa, ni de cuál sería la actuación o la secuencia lógica, ¿no?, de emergencia ante cualquier tipo de emergencia, ¿no?, ante cualquier situación de siniestro en una empresa, sino lo que se trata, ¿no?, lo que se pretende esta tarde precisamente es dar a conocer, divulgar y en realidad, bueno, pues mostrar la necesidad, ¿no?, de poder elaborar, ¿no?, implantar en nuestra empresa unas adecuadas medidas de emergencia, ¿no?, acordes a las necesidades de cada organización. Para ello, bueno, pues tenemos que enmarcar las medidas de emergencia en nuestro ámbito laboral. Lo primero, tenemos que hacer unas medidas de emergencia porque es una obligación legal, ¿no?, pero más allá de esa obligación legal, ¿no?, es una necesidad. Es una necesidad porque puede evitar, ¿no?, y prevenir muchas situaciones que pongan en peligro no solamente a los trabajadores de una empresa, sino a cualquier otra persona que acceda a ella. Sabemos que en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la conocida LPRL, ¿de acuerdo?, nos marca la obligación de una prevención y protección eficaz de las situaciones de emergencia en la empresa, ¿no? En concreto, dice textualmente: el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente en su caso su correcto funcionamiento. Bien, es un artículo que a priori es bastante largo, pero que vamos a ir luego detallando frase a frase, ¿de acuerdo? Ahora simplemente, bueno, me interesa que os quedéis con que, aparte de esa necesidad, ¿no?, que quiero que entendáis y que sea acorde, ¿no?, a la situación de cada empresa y a los riesgos de cada empresa, bueno, pues está, ¿no?, determinado, establecido dentro del marco normativo de ámbito nacional en nuestro país. Asimismo, bueno, pues se disponen de otras numerosas referencias normativas al respecto. En concreto os he puesto las que son de ámbito general. Luego, obviamente, les afectará también a las medidas de emergencia otras normativas o reglamentaciones de ámbito específico, ¿de acuerdo? Pero en cuanto al ámbito jurídico general hay que destacar el Reglamento de Seguridad, que es el Real Decreto 2267 de 2004,
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. En concreto, este reglamento, bueno, pues lo que establece son las dotaciones mínimas de las instalaciones de protección contra incendios, ¿de acuerdo? Dotaciones que se debe contar en los establecimientos de tipo industrial. Asimismo, el Real Decreto 1942/93 establece también, pero en este caso, los requisitos que deben cumplir esos medios o aparatos, equipos y sistemas empleados en la lucha contra incendios. Así como su instalación y mantenimiento, y este Real Decreto, bueno, pues fue posteriormente modificado en alguno de sus artículos por el Real Decreto 560 de 2010, ¿de acuerdo?, de 7 de mayo. También hay que tener en cuenta, ¿no?, para cuando hablamos de las medidas de emergencia, son las sucesivas normas básicas de edificación, llegando al actual Código Técnico de Edificación, el Real Decreto 314 de 2006, que dispone un documento básico de seguridad en caso de incendio, modificado por el Real Decreto 410 de 2010, de 31 de marzo. Toda esta normativa, como decía, bueno, pues hay que tenerla en cuenta siempre que vamos a establecer y elaborar nuestras medidas de emergencia en la empresa. Por último, otra normativa, ¿no?, que vamos ahora a desarrollar un poco a continuación, es el plan de autoprotección. Está regulado en concreto por el Real Decreto 393 de 2007, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección y que afecta a una serie de lugares y actividades que vienen detalladas en su anexo 1, modificado por el Real Decreto 1468 de 2008. En concreto, os he puesto el plan de autoprotección en último lugar porque normalmente, como os decía al comienzo, ¿no?, cuando hablábamos del índice, suele haber bastante confusión entre lo que es o conocemos como medidas o plan de emergencia y un plan de autoprotección. Ambos documentos no son lo mismo, técnicamente no son lo mismo, ¿de acuerdo? Obviamente, en ambos casos son documentos que, bueno, pues que previenen, intentan prevenir y proteger sobre cualquier situación de emergencia, ¿de acuerdo? Pero las medidas de emergencia se derivan del artículo que hemos nombrado inicialmente, el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y para su redacción y su elaboración no existe un contenido específico, ¿de acuerdo? Se aplica a todas las empresas con trabajadores y además constituye una de las partes, y esto es lo fundamental, que se incluye dentro del plan de autoprotección. Es decir, el plan de autoprotección es un documento mucho más completo, ¿de acuerdo?, que uno de sus apartados específicos sí que es las medidas de emergencia, ¿de acuerdo? Pero por sí solo un plan de emergencia, o sea, un plan o medidas de emergencia no constituye un plan de autoprotección. Y lo que la ley nos marca, nos obliga, es establecer esas medidas básicas de emergencias y no el plan de autoprotección, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos establece en determinados casos, ¿de acuerdo?, que es lo que vamos a ver a continuación. Estamos hablando, os recuerdo, del ámbito laboral. Mientras que el plan de autoprotección, como digo, pues se deriva del Real Decreto 393 del 2007, por el que se aprueba esa norma básica de autoprotección, y solamente se deberá realizar o elaborar para aquellas actividades especificadas en su anexo 1, ¿de acuerdo? No existe obligación, se puede elaborar para el resto de empresas, pero no existe obligación legal para aquellas empresas que no estén incluidas en su anexo 1. Y tiene un contenido mínimo especificado en el anexo 2, ¿de acuerdo? Entonces, otra diferencia fundamental con el plan de emergencias es que en el plan de emergencias no existe un contenido específico, mientras que en el plan de autoprotección sí, ¿de acuerdo? Y reitero que uno de esos apartados de ese contenido específico serían en concreto las medidas básicas de emergencia. Asimismo, un plan de autoprotección debe registrarse en las comunidades autónomas correspondientes, mientras que las medidas de emergencia no son necesarias, ¿de acuerdo? Es un documento que se debe tener por escrito en la empresa. No obstante, bueno, pues como os comentaba, aquellas empresas cuya actividad no se encuentren contenidos en el Real Decreto, en su anexo 1, el Real Decreto 393 del 2007, bueno, pues deben desarrollar sus medidas de emergencia ateniéndose al artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Otra cuestión que, bueno, es importante tener en cuenta, ¿no? No solamente, bueno, pues saber las diferencias entre un plan de emergencia o medidas de emergencia con un plan de autoprotección, es cómo se denomina entonces al documento de emergencias, ¿de acuerdo? Si veis, yo a veces cuando hablo de medidas de emergencia me refiero a él como plan de emergencia, etcétera. Son numerosos términos, ¿no?, lo que se utilizan para emplear a ese documento, ¿no?, llamémosle documento de emergencias, que, como decíamos, nada tiene que ver o no es exactamente igual al plan de autoprotección. Entonces, ese desarrollo de esas medidas de emergencia se debe plasmar, como hemos dicho, por escrito en un documento
que tiene múltiples denominaciones, ¿no? Aquí os he puesto unas cuantas de ellas, como por ejemplo plan de emergencia y evacuación, puede ser simplemente plan de emergencia secas, protocolos de emergencia y evacuación, procedimiento de emergencia y evacuación, manual de emergencia y evacuación, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene que quedar bien claro, independientemente de cómo se denomine, qué es lo que nos pide, qué es lo que nosotros necesitamos en base a nuestra organización. Necesitamos elaborar un plan de emergencia simplemente, o unas medidas básicas de emergencia, o un plan de autoprotección si nuestra actividad está enmarcada dentro de ese anexo 1, ¿de acuerdo?, del Real Decreto de la norma básica de autoprotección. Bien, pues una vez que ya hemos enmarcado, ¿no?, en nuestro ámbito laboral el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se nos obliga a cumplir esas medidas básicas de emergencia, yo plantearía otra pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con la gran cantidad, ¿no?, y dejándonos de un lado, bueno, pues cómo se denomine, ¿no?, ese documento de emergencias? Bueno, ¿qué ocurre con las empresas, ¿no?, o aquellas actividades en que no se requiere una regulación concreta respecto a la gestión humana o los recursos humanos, ¿no?, de las emergencias? Hasta ahora, si os dais cuenta, en la documentación de ámbito general, ¿no?, que le aplica la normativa de las medidas de emergencia, hablábamos de reglamentos que todos tenían que ver, ¿no?, con lo que son los recursos técnicos, ¿no?, los recursos materiales, pero no los recursos humanos. Es decir, hablábamos de los medios de extinción, su mantenimiento, etcétera, su revisión, mantenimiento de extintores o cualquier otro equipo de lucha contra incendios. Hablábamos de los requisitos mínimos que teníamos que tener en cualquier empresa, ¿no?, para hacer frente a cualquier situación de emergencia. Pero, como decía, si os dais cuenta, en ningún caso, ¿no?, se hablaba o está regulado los requisitos mínimos, ¿no?, que se debe contar, los requisitos humanos que debemos tener una empresa, ¿no?, para hacer frente a ese plan de emergencias. En realidad, ¿no?, lo que hay que hacer es, digamos que en nuestro sistema de gestión, bueno, pues regular, ¿no?, o hacer una gestión proporcional de lo que es los medios con los que contamos, ¿no?, y con los que técnicamente el reglamento nos dice, también en medios técnicos que debemos tener, bueno, pues llevar a la práctica, ¿no?, y regularlo a nuestra situación real, a nuestro contexto real, a nuestra empresa, a nuestra actividad, a nuestro tamaño, etcétera. Y ahí es donde vamos a desgranar, por tanto, y ir hablando detalladamente de ese artículo 20 que inicialmente os leí, que es bastante extenso, ¿no?, pero que ahora vamos a ver en detalle, ¿no?, y que nos va a explicar muchas de las cosas que estamos hablando. ¿De qué manera entonces se deben cumplir o deben cumplir las empresas con el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Hemos dicho que el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia, ¿de acuerdo?, adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Bien, y para ello, remarco, dice, designando para ello el personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. Ya hemos dicho, ¿no?, que habrá que adecuarlo a cada situación de la empresa, es decir, cubrir lo establecido en el ámbito legal, pero adecuarlo a cada empresa. Y obviamente por eso, si tenemos que designar un personal encargado, bueno, pues no, ese personal a lo mejor no es tan complejo para una empresa pequeña que para una empresa grande, ¿no? Por eso el artículo 20, ¿no?, nos dice que se deberán analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, etcétera, etcétera, teniéndonos en cuenta el tamaño, actividad y la presencia de personas ajenas. Si lo ponemos en este esquema, bueno, pues ahí lo podemos ver quizás más claramente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la actividad, el tamaño y las personas para poder analizar esas situaciones de emergencia, adoptar las medidas, no solamente de emergencia, sino de primeros auxilios y lucha contra incendios y evacuación, llegado el caso de los trabajadores, y para ello designar el personal encargado. Cuando hablamos de tamaño, tenemos que tener en cuenta no solamente el número de trabajadores, ¿de acuerdo?, que pueden ser los que conformen esos equipos, ¿no?,
para actuar ante una situación de emergencia, sino también hablamos de las dimensiones físicas de las instalaciones, ¿de acuerdo? No es lo mismo a lo mejor contar con una nave que contar con un edificio de varias plantas, etcétera. Ahí digamos que la situación de emergencia que se pueda producir siempre va a ser más compleja y por tanto el documento de emergencia también lo será. Hay que tener en cuenta la actividad, con la actividad vamos a determinar el nivel de riesgos. Y por último, bueno, pues las personas ajenas a la empresa. De hecho, bueno, pues todos los locales que podemos conocer como locales de pública concurrencia, es decir, en la que accede habitualmente personas ajenas, bueno, pues por el Real Decreto, ¿no?, de autoprotección, bueno, pues están obligadas además, ¿no?, a hacer un plan de autoprotección, pero tienen que hacer, ¿no?, además, dentro de ese plan de autoprotección, esas medidas básicas de emergencia. Es muy importante, ¿no?, que aunque no sea un local público de concurrencia, bueno, pues siempre en cualquier instalación puede entrar, ¿no?, personal ajeno y contar también con que hay que prevenir los accidentes o cualquier posible situación de emergencia a la que puede estar, ¿no?, o que puede tener esas personas. Entonces, pasaríamos a plantearnos, ¿no?, una vez que ya hemos visto, ¿no?, el por qué lo que establece el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tenemos que pasar a preguntarnos qué se hará, quién lo hará, como tenéis ahí en la gráfica, ¿no?, en la imagen, cuándo, dónde y quién lo hará, ¿no?, cómo se hará. Vale, para dar respuesta a estas preguntas, ¿no?, es decir, he dicho al principio que no, en esta masterclass de hoy, ¿no?, más adelante veremos otra en la que sí que se van a listar, ¿no?, para diferentes posibles situaciones de emergencia, las más comunes que se pueden dar en determinadas empresas, ¿no?, bueno, pues qué hacer, ¿no?, qué pautas o secuencias de actuación ante una situación de emergencia, es decir, cómo tenemos que actuar, ¿no?, ante ellas. Aquí lo que vamos a hacer es ver esa necesidad, ¿no?, en base a esa normativa y no solamente al ámbito normativo, sino a la necesidad real, ¿no?, de reconocer esos riesgos que se pueden dar en la empresa. Entonces, para ello tenemos que responder, por ejemplo, a quién lo hará, ¿no?, dónde y cuándo se hará y cómo se hará, ¿no? Primero vamos a responder a qué se hará, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo que llevamos hablando, ¿no?, durante estos minutos, es decir, se hará un documento que recoja todas esas medidas, ¿no?, que prevengan y protejan de las previstas o de las inesperadas posibles situaciones de emergencia, ¿no? La finalidad, bueno, pues la finalidad de este documento, precisamente su objetivo es planificar y organizar todos los medios técnicos previstos, no solamente los medios técnicos de equipos de lucha contra incendio con los que contamos, sino también con los recursos humanos reales, ¿no?, que tenemos en la empresa. Y para ello, para reducir, bueno, pues y eliminar en la medida de lo posible, y si no reducir al mínimo, las posibles consecuencias humanas, ¿no?, y económicas que ello puede acarrear. ¿Dónde se hará y cuándo se hará? Bueno, pues se hará en aquellas empresas que cuenten con trabajadores. Estamos hablando de un ámbito laboral, ¿no? Entonces la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos dice o es de aplicación a todos aquellos trabajadores por cuenta ajena. Entonces cualquier empresario, aun siendo autónomo, que cuente con trabajadores por cuenta ajena, bueno, pues ya está obligado a realizar unas medidas de emergencia, ¿de acuerdo? Y o los lugares de pública concurrencia, como decíamos antes, donde haya o existan personas ajenas a la empresa y que asimismo, pues con independencia de la actividad y del tamaño de la empresa, bueno, pues tienen que hacer ese plan de autoprotección. Por tanto, no solamente se da respuesta a dónde se hará, sino cuándo se hará, ¿no?, en qué momento se hará. Bueno, ¿quién y cómo? Para dar respuesta a quién, la norma, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que es el empresario, ¿no?, el que tiene que elaborar ese documento de emergencias e implantarlo. Obviamente, el empresario puede concertarlo con un servicio de prevención ajeno que le asesore, le ayude a elaborar ese plan o esas medidas de emergencia. ¿Y cómo lo hará? Bueno, pues no existe, ¿no?, como decíamos inicialmente, un contenido, ¿no? Hemos dicho que el plan de emergencia, las medidas de emergencia no tienen un contenido específico por la ley, ¿no?, que hay que adaptarlo a esos recursos, tanto humanos como técnicos y estructurales, ¿no?, también de nuestra empresa.
Y bueno, pues puede ser el mismo, por ejemplo, que se indica reglamentariamente en el plan de autoprotección, pero obviamente habrá que adecuarlo a una empresa de la envergadura que se trate, ¿no? Si es una empresa de menor envergadura, pues obviamente el resultado será de menor complejidad, y también incluso para empresas muy pequeñas pues puede estar incluido en el mismo plan de prevención, ¿de acuerdo?, de la empresa. ¿Qué tipos de emergencia, ¿no?, tenemos que desarrollar o tener en cuenta a la hora de plantearnos, ¿no?, esas posibles situaciones de siniestro? Bueno, pues no solamente se deben contemplar, ¿no? Las habituales, como la de incendio o explosión que dé lugar a incendio, o cualquier caída que dé lugar a un accidente de trabajo, o cualquier riesgo que pueda dar lugar a una enfermedad profesional, ¿no?, que son las que estamos acostumbradas a evaluar, sino tenemos que tener también en cuenta otras situaciones de emergencia, ¿no?, a las que habitualmente, bueno, pues nos solemos olvidar. Entonces hay que tener en cuenta las amenazas de bomba, robo, catástrofes naturales, ¿no?, desde un terremoto a una inundación, un incendio, etcétera, provocado por origen natural, disturbios, y que se pueda evacuarse un centro de trabajo para ello de forma rápida y segura en caso de cualquiera de estas emergencias. A lo mejor en alguno de los casos puede ser que no tuviera, ¿no?, o quedarse este tipo de emergencias, pero lo habitual, ¿no?, bueno, a lo mejor un terremoto no suele ser una zona España, ¿no?, típica de terremotos, pero si nos vamos por ejemplo, a un país de Sudamérica como pueda ser Chile, que están muy habituados a que haya sismos, bueno, pues lo normal, ¿no?, sería considerar este tipo de emergencias. En todo caso, no cerrarnos, ¿no?, a los típicos situaciones de emergencia, sino tener en cuenta la posibilidad de que ocurran otras para poder estar preparados a cualquier situación que nos podamos enfrentar. Por tanto, las obligaciones del empresario se pueden resumir en las siguientes. Por una parte, analizar, ¿no?, según nos dice el artículo 20, analizar esos posibles riesgos y las posibles consecuencias que se puedan derivar de los riesgos, adoptar las medidas necesarias de emergencia en materia también de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designar a esos trabajadores que van a hacer frente o poner en práctica esas medidas. Muy importante, y hasta ahora no hemos hablado de ellos, para designar esos trabajadores hay que formarles, ¿no? No hay que decir, vale, tú vas a ser un trabajador designado en materia de primeros auxilios o lucha contra incendios, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Recordemos la pregunta que os he planteado inicialmente de ¿estamos preparados para una situación de emergencia? Una vez que sabemos lo importante, ¿no?, que es estar preparados, nos tienen que dar los medios, ¿no?, nos tienen que dar el conocimiento, no solamente tener el extintor, sino cómo se maneja. Entonces hay que formar a los trabajadores designados de esas medidas de emergencia, lucha contra incendios, etcétera, para poner en práctica esas medidas. Facilitar el material adecuado, no solamente se refiere pues a esos recursos técnicos, sino establecer las relaciones pues con servicios externos, ya sean bomberos, protección civil, hospitales o cualquier otro servicio sanitario de emergencias, etcétera. Y obviamente, bueno, pues verificar regularmente la eficacia de dicho plan. Esto puede ser, bueno, pues a través de simulacros para ver el funcionamiento real, ¿no?, de implantación en la empresa, y ahí ver, bueno, pues qué es lo que falla y seguir actualizándose, es decir, que sea un documento vivo, ¿no?, que no se quede obsoleto ni guardado en una estantería más de la empresa sin darle uso. Por tanto, bueno, pues es habitual, ¿no?, para ir resumiendo, ¿no?, un poco, es habitual encontrar pequeñas empresas con unas actividades de bajo riesgo, ¿no?, las micropymes, que se disponen de unas medidas básicas de emergencia que a lo mejor son demasiado engorrosas, ¿no?, demasiado complejas, y que a la hora de consultarlo, ¿no?, ante una posible emergencia, bueno, pues no la conocen, bien por desconocimiento, bien porque es un tocho, ¿no?, como decimos, de documentación y no hay quien lo lea, etcétera. Entonces, porque no suele ser en realidad proporcional, ¿no?, a las necesidades de la empresa. Entonces, simplemente muchas veces, en ocasiones, esa complejidad del documento, bueno, pues hace que se revierta en la inoperancia del plan de prevención. Es mejor tener unas pocas páginas, ¿no?, pero que sean las adecuadas, que se evalúen, se analicen y evalúen las estrictas medidas, ¿no?, de emergencia,
y se determinen pues esos otros posibles situaciones de emergencia que se puedan tener, pero que las pautas de actuación sean lo más claras y concisas posibles, ¿de acuerdo?, para no llevar error y para que el trabajador designado, ¿no?, y el resto de los trabajadores al leerlas pues no digan hasta aquí, ¿no?, y le sigan sin leer. Entonces podemos decir de alguna forma, ¿no?, que a más papel menor implantación, ¿no? Eso no quiere decir, bueno, pues que no se haga, sino que sea proporcional, insisto, ¿no?, a las necesidades de cada empresa. Lo realmente importante, ¿no?, como os pongo a continuación en este tipo de empresas, es saber quién debe hacer qué, ¿de acuerdo?, y en qué momento, es decir, capacitar a ese personal, que sepan en base a lo anterior qué se debe hacer, ¿no?, porque cuanto más engorroso estén esas actuaciones o pautas de emergencia, menos preparado va a estar el trabajador asignado, y muchas veces se podría resumir, ¿no?, en un simple folio pues esas pautas de actuación. Convendría, bueno, pues tomar conciencia, informar al resto de los trabajadores y hacer pues o simulacros de emergencia o formaciones periódicas, etcétera, para hacer que ese documento sea vivo y que siempre esté actualizado, ¿no?, en la conciencia y en la cabeza de cada trabajador, ¿no?, que sea una implantación real, no como os pongo ahí como una redacción o una mera documentación que no sirve. Ya para terminar, bueno, pues el documento de emergencia, ¿no?, sus características principales, podemos decir, ¿no?, que debe ser un documento básico. Como decía, no debe ser un documento engorroso, un documento muy complejo que evite, ¿no?, que la gente lo lea y sepa qué es lo que tiene que hacer. Que evite, ¿no?, que se pueda dar una respuesta sencilla, clara e inmediata ante una situación de emergencia. Debe ser flexible, es decir, debe ser adaptado a cualquier situación que pueda ocurrir, debe ser conocido por todos los trabajadores, de ahí la importancia de la formación, no solamente de los trabajadores designados para luchar contra esas situaciones de emergencia, debe ser ejercitado, se deben realizar, como decía anteriormente, simulacros, ya sean parciales o totales, ¿no?, periódicamente, eso sería en función del tipo de emergencia, ¿no?, a la que nos enfrentamos, y que, como comentaba anteriormente, bueno, pues veremos en otra masterclass, ¿no?, en la que ya detallaremos los tipos de emergencias, si son conatos, son emergencias parciales o emergencias totales, los tipos de recursos humanos que hay que conformar, ¿no?, en función de tamaño y actividad de la empresa, etcétera. Pero bueno, por tanto debe ser ejercitado y debe ser un documento vivo, debe ser actualizado periódicamente, incorporando los cambios, modificaciones que se vayan produciendo en el transcurso de tiempo en la empresa, tanto de personal, ¿no?, que se va a contar con él, que de nuevas instalaciones, etcétera. Me gustaría, ¿no?, pues que para terminar esta masterclass, bueno, pues la próxima vez, ¿no?, que os plantease la pregunta de ¿está usted preparado para una situación de emergencia?, ahora sí y rotundamente, ¿no?, dijeran pues sí, ¿no? Este obviamente es el primer paso, ¿no?, para saber lo importante, ¿no?, cuando nos pasan nuestro superior inmediato, ¿no?, o nuestro jefe un documento de emergencia, si decimos vaya rollo, ¿no?, otra cosa más a leer, bueno, pues lo leamos, lo dediquemos unos minutos con calma y podamos ojalá no tengamos que darle uso, ¿no?, pero en caso de tener la necesidad de que darle uso, saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por todo.